Mi hermano gemelo no me había llamado en 8 años. Cuando su nombre apareció en la pantalla de mi móvil a las 11:47 de la noche, casi no respondo. Pero algo en mi interior, un instinto que 40 años de oficio no habían logrado silenciar, me empujó a descolgar. Entonces lo oí llorar. Por favor, Javier, sálvame, suplicó con una voz que parecía venir del fondo de un pozo. Me rogó ayuda porque su propio hijo, mi sobrino Hugo, lo había encerrado en un cobertizo de mala muerte durante 4 años, tratándolo con la crueldad que se reserva a un animal rabioso. Hugo y los suyos pensaron que Sergio era demasiado débil para defenderse, un viejo acabado, y que nadie vendría a reclamar su sombra. Se equivocaron de medio a medio. Cuando crucé la frontera de Despeñaperros de vuelta a mi tierra, me juré a mí mismo que se arrepentirían de haber nacido. Todo empezó un jueves por la noche, a principios de mayo. Yo estaba en mi piso de Gijón, frente a una copa de brandy soberano y una novela policíaca de bolsillo cuya trama era bastante menos retorcida que la realidad. De pronto, la pantalla se iluminó con un número que no tenía guardado, pero cuyo prefijo, el 954 de la provincia de Sevilla, me heló la sangre. Casi dejo que saltara el buzón de voz, pero una punzada en el pecho me detuvo. Al descolgar, solo hubo un silencio pesado, cargado de estática. Luego, una respiración superficial y entrecortada, el sonido del pánico de alguien que teme ser descubierto en cualquier segundo. «¿Hola?», susurró una voz apenas audible. «Javier. Eres tú, ¿verdad?». Me incorporé en el sofá, dejando el libro de lado. Esa voz me resultaba familiar de una forma que me oprimió el corazón, como el eco de una vida que creía haber dejado atrás. Era tan familiar como tu propio reflejo cuando evitas mirarte en el espejo durante años. «¿Quién es?», pregunté, aunque mi subconsciente ya lo sabía. «Soy yo». Hubo una pausa, un suspiro quebrado. «Soy Sergio, tu hermano. Mi hermano gemelo». Habían pasado 8 años desde la última vez que nuestras miradas se cruzaron en aquel funeral amargo de nuestra tía Carmen. 8 años desde que le advertí que su hijo era veneno puro y él, cegado por un amor de padre malentendido, me gritó que me fuera de su casa y no volviera nunca. «Sergio». Dejé la copa sobre la mesa de centro con un golpe seco. «¿Dónde estás metido?». «En el cobertizo de los aperos, detrás de la casa. Hugo me tiene aquí bajo llave. Llevo 4 años viviendo entre ratas», su voz se quebró de nuevo. «Me va a matar, Javier». «Lo sé». El 15 de mayo, después de esa maldita fiesta, escuché cómo planeaban. «Tranquilízate», le interrumpí, recuperando mi tono de interrogador. «¿De qué fiesta hablas?». «El aniversario de él y Inmaculada. Me están presionando para que firme el traspaso total. Las tierras de olivos, la casa solariega, todo. Si no firmo ante el notario». Se detuvo. Oí un roce metálico, como si estuviera moviendo herramientas oxidadas sobre el hormigón frío. «No tengo tiempo. La batería se muere. Me ha pasado el móvil Elena, a escondidas. Solo tiene 9 años, Javier. Es mi única aliada». «¿Quién es Elena?», pregunté desconcertado. «Mi nieta». Hugo me lo quitó todo. El móvil, el ordenador, hasta cortó la línea del fijo. Me aisló del mundo para que nadie escuchara mis gritos. Durante 8 años quise llamarte, pedirte perdón, pero él se aseguró de que fuera imposible. Y ahora. Sus sollozos eran silenciosos, desesperados, el sonido de un hombre que ha sido vaciado por dentro. Me puse en pie de un salto. El brandy se olvidó y el libro quedó abandonado en la alfombra. «Escúchame bien, Sergio», dije con la voz firme, esa que usaba en la comisaría cuando todo se iba al traste. «No firmes absolutamente nada». «¿Me oyes? Ni una sola cruz».
No importa lo que ese animal te haga. Me va a destrozar, Javier. Lo sé, pero ya estoy de camino. ¿Puedes aguantar 48 horas? No sé si mis fuerzas. Sí, puedes. Escucha. Hay una gasolinera Cepsa en la A4, en la salida 247. ¿La conoces de cuando íbamos a Madrid, te acuerdas? Sí. Creo que sí, respondió tras un silencio eterno. A las 4:30 de la mañana, el 6 de mayo. Pasado mañana. Encuéntrame allí. Tienes que salir de esa caja. No sé cómo burlar el cierre. Busca la forma. Si has podido llamarme hoy, puedes salir de ahí. ¿Cómo lo has hecho esta noche? Hugo bebió más de la cuenta y olvidó echar el pestillo electrónico. Estaba borracho como un cuero. Pues aprovecha su vicio. A las 4:30. Salida 247. Estaré allí con el motor en marcha. Javier. Tengo miedo. Mucho miedo. Cerré los ojos con fuerza. Teníamos 64 años, la piel curtida y el pelo gris, pero mi hermano sonaba como aquel niño que se escondía detrás de mi espalda cuando los perros de los vecinos nos acosaban en el pueblo. Siempre fui su escudo, y al parecer, el destino me llamaba a hacerlo una última vez. Lo sé, le aseguré. Pero no voy a dejar que ese mal nacido termine con nosotros. ¿Me oyes? No dejaré que te hunda. Ha pasado tanto tiempo. Después de lo que te dije, no pensé que vendrías. Eres mi hermano gemelo, Sergio. Compartimos la misma sangre y el mismo rostro. Eso no hay odio que lo borre. Tras un breve silencio, su voz volvió, más suave, casi como un secreto. Tía Carmen murió. ¿Llegaste a saberlo? Lo sé. Estuve allí, en Sevilla. En la última fila de la iglesia, para no causar problemas. Me largué antes de que empezara el pésame para no tener que partirle la cara a tu hijo. Siento que no pudieras acercarte. Tenías razón con Hugo. Me ha destruido la vida. Lo arreglaremos, te lo prometo. Hay mucho en juego, hermano. Esas tierras valen una fortuna, 6 millones de euros con el nuevo trazado de la autovía, y ese buitre lo sabe. De pronto, un ruido metálico y unos pasos pesados resonaron al otro lado de la línea. La respiración de Sergio se cortó en seco. Javier, es él. Viene hacia aquí. Cuelga ya. Salida 247, a las 4:30. No me falles. No lo haré. Yo. La llamada se perdió. Me quedé en medio del salón, con el teléfono mudo y la mirada perdida en la oscuridad de la costa asturiana. Fuera, el Cantábrico golpeaba con fuerza contra el muro del paseo, un rugido que acompañaba el temblor de mis manos. 8 años de silencio rotos por un grito de socorro. 8 años desde que me alejé porque me dolía ver cómo se cavaba su propia fosa. 8 años desde que le advertí que Hugo era un sociópata en potencia. Y ahora, el muy canalla lo tenía viviendo como un perro en su propia finca. Lo había aislado de tal forma que solo la valentía de una niña de 9 años había permitido abrir una grieta en su prisión. Miré el reloj de pared. Las 11:51. Tenía poco más de 24 horas para cruzar España de punta a punta, casi 800 kilómetros de asfalto hasta el corazón de Andalucía. Si no paraba ni para mear, llegaría a tiempo. Entré en el dormitorio y saqué del fondo del armario la bolsa de deporte táctica que esperaba allí como un animal dormido. 40 años de placa y servicios privados me habían enseñado que la jubilación es solo una palabra para los que no tienen enemigos. Yo no había terminado mi trabajo. Abrí la cremallera. Allí estaba mi equipo de jubilado. Una cámara de botón de alta resolución, una grabadora digital, un estuche de ganzúas que nunca me falló,
varias memorias USB y mi vieja reglamentaria, aceitada y lista para el combate. También un sobre con 10.000 euros en metálico. En este país, el dinero en efectivo abre más puertas que las órdenes judiciales. Rescaté una carpeta con documentos viejos y nuestras partidas de nacimiento. Sergio y Javier Muñoz, nacidos en Sevilla en 1961 con solo 11 minutos de diferencia. Observé una foto amarillenta de cuando teníamos 7 años. Éramos calcos exactos, salvo por la pequeña cicatriz en mi ceja izquierda, recuerdo de una pedrada en el recreo. Sergio ponía la paz, yo ponía los puños. Ese era nuestro pacto de sangre. A las 11:58 ya estaba en el garaje. Antes de arrancar, recordé las últimas palabras de mi hermano. Tenías razón. Ya no importaba quién tenía la razón. Él me había llamado y yo ya estaba rugiendo por la carretera hacia el sur. La ruta de la Plata me esperaba, oscura y eterna. Sacaría a Sergio de ese infierno y, después, le daría a Hugo la lección que su padre nunca se atrevió a darle. Conducir por la 66, la mítica autovía de la Ruta de la Plata, es como atravesar un túnel de asfalto que no conduce a ninguna parte. El paisaje extremeño, con sus dehesas de encinas que parecen centinelas mudos, pasaba como una mancha negra a los lados de mi Land Rover. Tenía por delante cientos de kilómetros para rumiar mis demonios, y ninguno era precisamente una compañía grata. Sergio y yo siempre fuimos las dos caras de una misma moneda de peseta, destinadas a no mirarse nunca. Él era el alma sensible, el bueno que se quedó en el pueblo, entre el polvo de los caminos y el aroma del aceite, para cuidar de los olivos de la familia y de nuestra madre hasta que la tierra se la tragó. Yo era el verso suelto, el que no encajaba en la vida lenta del sur. Me largué a la Academia de Policía en Ávila, con el uniforme planchado y el hambre de asfalto, y terminé montando mi propia agencia de investigación en Gijón, entre la lluvia y el salitre. Nos distanciamos definitivamente cuando su mujer falleció. Sergio, roto por el luto, se volcó en Hugo, su único hijo, con una devoción ciega que rozaba lo patológico. Hugo siempre fue un bicho malo, un manipulador de manual que ya desde crío sabía cómo retorcer la voluntad ajena. De adolescente, ya le rateaba billetes de la cartera a su abuela mientras le daba un beso en la mejilla. Al cumplir los 20, con esa labia de comercial de feria, convenció a Sergio para malvender una parte de las mejores tierras y montar un negocio de exportación de aceite que se hundió en 6 meses, dejando un rastro de deudas y mentiras. Yo se lo advertí por activa y por pasiva. Sergio, ese chaval no tiene escrúpulos. Es un sociópata de libro y te va a dejar en la calle. Mi hermano me echó de su casa de malas maneras. Dijo que mi trabajo me había vuelto un amargado, que veía criminales debajo de cada piedra y que Hugo solo necesitaba una oportunidad. Aquella fue nuestra última bronca real, antes del silencio sepulcral en el funeral de nuestra tía Carmen en Sevilla. Llegué a la salida 247 de la A4 pasadas las 4 de la mañana. La gasolinera Cepsa, un oasis de cemento en mitad de la nada, estaba desierta, bañada por una luz fluorescente fría y parpadeante que confería a todo un aire de irrealidad cinematográfica. Estacioné en el rincón más oscuro del recinto, lejos del ángulo de las cámaras de vigilancia del surtidor, y esperé con el motor apagado. El silencio del campo era absoluto. A las 4:32 vi una sombra vacilante emerger de entre los arbustos al borde de la calzada. Caminaba encorvado, arrastrando los pies con un esfuerzo titánico, como si cada paso fuera el último. Llevaba una chaqueta vieja, una reliquia de pana sucia que le bailaba en el cuerpo. Me bajé del coche, sintiendo como el corazón me golpeaba las costillas con la fuerza de un mazo. ¿Sergio? Susurré, temiendo que el viento se llevara su nombre. La figura se detuvo en seco y levantó la cabeza. La luz cruda de una farola le dio de lleno en el rostro y sentí que se me cortaba la respiración. Me flaquearon las piernas. Mi hermano gemelo,
el hombre que recordaba robusto, de manos fuertes y risa fácil, era un espectro. Un esqueleto forrado de piel cetrina. Tenía las mejillas hundidas, el pelo gris enmarañado como un nido de pájaros y una barba descuidada que le tapaba media cara. Sus ojos, antes claros, estaban hundidos en cuencas negras, habitados por un terror animal, una mirada de perro apaleado que nunca pensé ver en alguien de mi propia sangre. Javier. Su voz no fue más que un hilo quebrado. ¿Has venido de verdad? Lo sujeté justo antes de que se desplomara contra el asfalto. No pesaba nada, era poco más que un fajo de huesos y ropa vieja. Lo ayudé a subir al asiento del copiloto y puse la calefacción al máximo, a pesar de que la noche andaluza era suave. Temblaba como si estuviera en mitad de una ventisca en el Pajares. Tranquilo, Sergio. Ya se ha acabado. ¿Estás conmigo?, le dije, pasándole con cuidado una botella de agua y un bocadillo de jamón que había comprado por el camino. Bebió el agua con una avidez angustiante, como si el líquido fuera un milagro. Luego, entre bocado y bocado, empezó a soltar una historia que me revolvió las entrañas. Hugo y su mujer, Inmaculada, esa mosquita muerta que resultó ser un hacha, lo habían confinado en el antiguo almacén de herramientas, un cobertizo de chapa que era un horno en verano y una nevera en invierno. Lo alimentaban con sobras, una vez al día, como si fuera ganado. Lo obligaban a hacer sus necesidades en un cubo de plástico. Le repetían a diario que nadie lo buscaba, que yo lo despreciaba por nuestra última pelea y que en el pueblo todos creían que se había retirado a una residencia de lujo en la Costa del Sol. Querían las tierras, Javier, balbuceó Sergio, con los dientes castañando contra el cuello de la botella. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Van a recalificar la zona por la autovía y eso vale millones de euros. Hugo falsificó un poder notarial, el muy imbécil, pero en la sucursal de la Caja de Ahorros empezaron a olerse la tostada. Ahora necesitan que el dueño legítimo, que soy yo, aparezca en persona el día 15 para estampar la firma definitiva. ¿Y Inmaculada?, pregunté, apretando el volante con una rabia que me hacía doler los nudillos. Ella es el cerebro, Javier. Es la que le susurra al oído. Dice que soy un estorbo, una boca innecesaria, que mi tiempo ya pasó. Miré a mi hermano de reojo. Éramos idénticos, o lo habíamos sido hasta que la crueldad de su hijo lo desfiguró. Pero bajo la mugre y el hambre, la estructura ósea era la misma. Con un buen corte de pelo, un afeitado a conciencia y algo de maquillaje profesional para disimular el rastro de la cautividad, nadie en el pueblo, y mucho menos un notario que apenas lo veía de Pascuas a Ramos, notaría el cambiazo. Especialmente si ese Sergio parecía haber recobrado de golpe la energía. Escúchame bien, hermano, le dije con un tono gélido. No vamos a ir a la Guardia Civil. Todavía no. Él me miró con un pánico renovado en las pupilas. ¿Por qué? Me van a matar si vuelvo, Javier. Me matarán. Si vamos ahora con esta facha, Hugo alegará que estás senil, que te desorientas y que te cuidan como pueden. Con los contactos que tiene en el ayuntamiento y en la hermandad, se irá de rositas o le caerá una pena de risa. No. Quiero que sientan el mismo miedo que tú has pasado. Quiero que lo pierdan todo, hasta la última peseta. ¿Qué tienes pensado hacer? Vamos a intercambiarnos los papeles. Tú vas a subirte a mi coche y te vas a mi piso de Gijón. Allí tienes comida, ropa limpia y el mar para limpiar los pulmones. Estarás seguro. Yo, mientras tanto, ocuparé tu lugar. Yo seré el hombre encerrado en el cobertizo. Y cuando llegue el día de la firma, les daré la sorpresa de su vida. Sergio me miró con la boca abierta, incapaz de procesar la locura que le proponía. Es un suicidio. Hugo se vuelve una bestia cuando se pilla una cogorza. Te pegará. Sonreí,
y fue la misma sonrisa que hacía que los confidentes más duros cantaran en los bajos de la comisaría. Yo también sé ser una bestia, Sergio. La diferencia es que yo sé cómo serlo con método, sin dejar rastro y sabiendo exactamente dónde golpear para que duela de verdad. Esa misma mañana, en una habitación de un hostal de carretera de mala muerte cerca de Mérida, procedí a la transformación. Le corté el pelo a Sergio siguiendo mi estilo, le afeité la barba con cuidado de no cortarle su piel de papel y le entregué mi ropa, mi cartera y las llaves del Land Rover. Le dibujé un mapa mental de cómo llegar a mi casa en el norte. No salgas bajo ningún concepto. No cojas el teléfono. No existes hasta que yo te llame, le advertí con severidad. Volveré a por ti en 10 días. Prometido. Luego, me coloqué frente al espejo. Me puse sus harapos malolientes y raídos. Me despeiné el cabello, usé ceniza de un cenicero para simular las ojeras de meses de insomnio y ensayé esa postura claudicante, los hombros caídos de quien ha perdido la esperanza. Al otro lado del cristal ya no estaba Javier Muñoz, el detective retirado. Estaba Sergio, la víctima propiciatoria. Es hora de volver a casa y ajustar las cuentas, hermano, dije, mientras sentía el frío del acero de mi Glock contra la espalda, oculta bajo la camisa vieja. Regresar a la finca familiar, en el corazón de la comarca olivarera, fue como profanar un mausoleo que aún se negaba a morir. La fachada de la casa de la calle de los Olivos, que en tiempos de mi abuelo lucía un encalado impecable y flores frescas, era ahora el retrato de la decadencia. El jardín estaba invadido por la maleza, las persianas colgaban torcidas como párpados heridos y el porche, donde Sergio y yo jugábamos de niños, estaba sembrado de latas de cerveza vacías y colillas. Entré sin llamar, arrastrando los pies y hundiendo la cabeza entre los hombros. El aire en el interior era irrespirable, una mezcla de tabaco rancio, fritanga y el olor metálico de la desidia. En el salón, una televisión de plasma gigante, segaramente comprada con la pensión de mi hermano, escupía programas de cotilleo a un volumen ensordecedor. Vi las fotos de nuestra infancia en las paredes, pero ahora parecían trofeos de guerra en manos de una fuerza de ocupación. ¿Dónde diablos te habías metido, viejo? La voz de Hugo tronó desde la cocina, cargada de una agresividad gratuita. Apareció con su 1,80 m y sus 100 kilos de pura arrogancia, con la camiseta manchada de sudor y la cara encendida por el alcohol temprano. Hugo ya no era aquel sobrino difícil que recordaba, era un depredador doméstico, un matón de vía estrecha que se sentía rey en su pequeño reino de miseria. Caminando. Necesitaba aire, respondí con una voz rota y áspera, imitando a la perfección el tono de derrota de Sergio. ¿Caminando? Se burló Inmaculada, su mujer, asomando la cabeza con sus uñas de gel rojo sangre y una mirada que destilaba un asco infinito. Huele a rayos, Hugo. Échalo de aquí, no dejes que ensucie el sofá, que es nuevo. Hugo me agarró del brazo con una fuerza bruta que buscaba humillar más que sujetar. Me arrastró por la cocina ante la mirada indiferente de la madre de Inmaculada, una mujer de ojos gélidos que me observó como si fuera un bicho molesto y me sacó al patio trasero. Al fondo, junto a un montón de aperos oxidados y neumáticos viejos, se alzaba el cobertizo de chapa. Hugo tecleó un código en una cerradura electrónica moderna que desentonaba grotescamente con la madera podrida del marco. Aquí es donde te quedas. No entras en la casa si yo no te doy permiso. Y no quiero oír ni un solo ruido, ¿entendido? Me dio un empujón que me hizo tropezar hacia la penumbra del interior. El cobertizo era un auténtico agujero del infierno. Un colchón mugriento tirado en el suelo de cemento y una bombilla desnuda que colgaba de un cable pelado. Pero lo peor fue el olfato. Un rastro químico dulzón, peligroso. Examiné el calentador de gas de la pared exterior. El tubo de escape estaba manipulado, flojo a propósito. Los gases de la combustión se filtraban hacia adentro de forma casi imperceptible. Esto no era solo aislamiento, era un plan de eliminación silenciosa.
Querían que Sergio llegara al día 15, firmara, y luego se quedara dormido para siempre. Esperé a que los pasos de Hugo se alejaran. Entonces, saqué mi cámara de botón y empecé a documentar la escena del crimen. El escape de gas, la cerradura, el estado del colchón. Aguanta, Sergio, pensé mientras guardaba las pruebas, voy a quemar su mundo hasta los cimientos. Esa noche, una pequeña sombra se materializó en la rendija de la puerta. Era Elena, la nieta de 9 años, la luz en mitad de tanta podredumbre. «Abuelo, ¿estás bien?», susurró, deslizándome un bocadillo de jamón envuelto en servilletas por debajo de la puerta. «Estoy bien, pequeña». «No te preocupes», le dije, intentando suavizar mi voz. Se quedó en silencio, observándome a través de la rejilla. Los niños tienen un radar para la verdad que los adultos pierden con los años. «Tú no eres mi abuelo», soltó de repente, con una seguridad que me heló la sangre. Sus ojos siempre estaban nublados, como si estuviera pidiendo perdón por vivir. «Los tuyos no. Y no te encoges cuando mi papá grita desde la ventana». Me arrodillé frente a ella, pegando mi rostro a la puerta. Saqué la foto antigua que Sergio me había dado en el hostal. «Soy Javier, el hermano de tu abuelo. He venido desde muy lejos para sacarlo de esta caja, pero necesito que seas la niña más valiente del mundo y guardes el secreto unos días más. ¿Puedes hacerlo por él?». Ella asintió con una determinación impropia de su edad, una chispa de rebeldía heredada. «Sí. Porque lo vas a castigar, ¿verdad? A él y a mamá». «Con mi vida, Elena. Te lo juro por mi vida». Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Hugo venía a veces a desahogar su frustración, exigiendo que estuviera presentable para la firma del día 15. 6 millones de euros, viejo. Una fortuna. Firmas esa escritura y luego te mueres donde te dé la gana, pero me das lo que es mío, bramaba entre tragos de ginebra barata. Lo que él no sospechaba era que cada una de sus amenazas, cada detalle de cómo había falsificado los poderes y cómo planeaba repartirse el botín con Inmaculada, estaba siendo captado por mis micrófonos ocultos y enviado, vía satélite, a un antiguo contacto de confianza en la comandancia de la Guardia Civil. El lazo se estaba cerrando, y Hugo mismo estaba apretando el nudo. Llegó el fatídico 15 de mayo. El aire en la finca estaba cargado de una falsa alegría que resultaba nauseabunda. Hugo, con una prepotencia renovada, había montado una carpa blanca de dimensiones desproporcionadas en el jardín, rodeada de un servicio de comida impecable y botellas de vino de reserva. Había invitado a medio pueblo, desde el boticario hasta el alcalde pedáneo, para escenificar una farsa de normalidad antes de ejecutar la gran estafa. Querían que todo el mundo fuera testigo de la generosidad de Sergio al ceder su legado. Me sacaron de mi agujero de chapa temprano. Me obligaron a ducharme bajo una presión de agua fría y me embutieron en un traje de tergal que debía de tener 20 años. Me quedaba grande, acentuando esa imagen de anciano decrépito y vencido que ellos querían proyectar. Inmaculada incluso se tomó la molestia de peinarme con una violencia mal disimulada. «Pórtate bien, abuelo, y hoy dormirás en una cama de verdad», me susurró al oído con un aliento que olía a tabaco y ambición. Hugo me llevó del brazo, casi arrastrándome, hacia la mesa presidencial donde esperaba don Julián, el notario, un hombre de ademanes lentos que ajustaba sus gafas con parsimonia. Inmaculada y su familia se colocaron detrás, formando un semicírculo de buitres que apenas podían ocultar su codicia. «Aquí tiene a mi padre, don Julián», anunció Hugo con una sonrisa de tiburón, proyectando su voz para que los invitados lo oyeran. Está un poco desorientado por los años y el peso de las responsabilidades, pero tiene muy claro que quiere delegar todos sus asuntos en mí para descansar como se merece. El notario desplegó los documentos sobre el tapete. Era el acta de traspaso total de las tierras de Olivos y la propiedad de la casa solariega. 6 millones de euros que cambiaban de manos por un simple trazo de tinta.
Hugo me puso un bolígrafo de plata en la mano, apretando mis dedos con una advertencia silenciosa. Firma aquí, papá. Hazlo por el futuro de la familia. Por Elena. Miré a Hugo. Sus ojos inyectados en sangre desbordaban una impaciencia criminal. Miré al notario, que esperaba aburrido. Y entonces, por primera vez en toda la semana, abandoné la farsa. Me puse completamente recto, ganando los centímetros de estatura que la humillación le había quitado a Sergio. Me quité las gafas empañadas, me limpié el rastro de ceniza de la cara y le clavé una mirada de acero que hizo que Hugo retrocediera un paso, como si hubiera visto a un aparecido. No soy tu padre, Hugo, dije con mi voz real, una voz que no pedía permiso, clara y gélida como el viento del Cantábrico. Y no voy a firmar ni una sola letra de este papel higiénico. El silencio que cayó sobre la carpa fue tan denso que se podía cortar. Los invitados dejaron de comer, los camareros se quedaron congelados. Hugo palideció, pasando del rojo al blanco cadavérico en un segundo. ¿Pero qué? ¿De qué hablas? Estás gaga, firma de una puta vez y déjate de bromas. Balbuceó, intentando recuperar el control mientras los murmullos empezaban a crecer entre los vecinos. Me llamo Javier Muñoz, declaré, alzando la voz para que hasta el último invitado me oyera. Soy detective privado retirado y el hermano gemelo del hombre al que has tenido secuestrado, torturado y hambriento en un cobertizo de herramientas durante 4 años. En ese preciso instante, el estruendo de las sirenas de la Guardia Civil rompió la puesta de sol. 4 patrullas entraron a toda velocidad por el camino de entrada, levantando una nube de polvo que invadió la carpa. Hugo, acorralado y fuera de sí, intentó abalanzarse sobre mí con el puño en alto, gritando incoherencias. Pero yo no era el anciano frágil que él creía haber doblegado. Lo intercepté con un movimiento seco y profesional, un giro de muñeca que lo hizo aullar de dolor, y lo estampé contra la mesa del notario, inmovilizándolo con la cara pegada a sus propios documentos de traspaso. Los agentes de la policía judicial entraron en la carpa con las armas en la mano. Todo está grabado, Hugo, le susurré al oído, mientras sentía cómo sus músculos temblaban bajo mi presión. La manipulación del gas, la cerradura electrónica, tus amenazas de muerte y cada uno de tus planes para eliminar a tu padre. Se acabó el juego de los olivos. Inmaculada intentó escapar por la parte trasera de la carpa, pero 2 agentes le cortaron el paso. Mientras le ponían las esposas, su cara de buena esposa se transformó en una máscara de odio puro. Al levantar la vista hacia la casa, vi a Elena en la ventana del piso de arriba. Me miraba con una expresión que no era de miedo, sino de un alivio infinito. Le hice un leve gesto con la cabeza. La pesadilla había terminado. Al ver los vehículos patrulla con la inscripción de la Guardia Civil y los rotativos iluminando los muros de la hacienda, Hugo se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera fulminado en el sitio. Su rostro pasó de un rojo violáceo de ira a una palidez cadavérica que revelaba su verdadera naturaleza. La de un cobarde acorralado. Intentó zafarse con un bufido salvaje, pero le apliqué una llave de inmovilización profesional, de esas que se te quedan grabadas en la memoria muscular tras pasar por la Academia de Ávila hace 40 años. El notario, don Julián, se levantó de un salto, aterrorizado, volcando su silla de madera tallada mientras los documentos del traspaso, aquellos papeles que pretendían robar 6 millones de euros, salieron volando por el césped, dispersándose como hojas secas de otoño bajo el viento andaluz. ¿No lo entendéis? Aullaba Hugo mientras los agentes de la policía judicial le apretaban las esposas hasta que el metal crujió. Es un viejo decrépito. No rige bien, está senil. Esta es mi casa por derecho. Es mi tierra y mi herencia. Ya no, Hugo, sentencié, hincando la rodilla en su espalda para que sintiera el peso de su propia infamia mientras lo miraba directamente a las pupilas. Esta es la tierra de tu padre, el hombre al que enterraste en vida.
Y te aseguro que él está mucho más cuerdo y tiene mucha más dignidad de la que tú tendrás en 100 vidas. Inmaculada, viendo que el barco se hundía, intentó escabullirse hacia la entrada trasera de la casa con paso felino, pero una joven agente de la Benemérita le cortó el paso con una autoridad gélida. Señora, usted también tendrá que acompañarnos a la comandancia, le soltó la agente mientras le sujetaba los brazos. Tenemos grabaciones muy nítidas de sus conversaciones sobre cómo acelerar el deceso de su suegro manipulando el calentador de gas. Eso en el Código Penal se llama tentativa de homicidio. La madre de Inmaculada, esa cómplice silenciosa que siempre miraba hacia otro lado, empezó a lamentarse a gritos, invocando a los santos y fingiendo una inocencia angelical. Pero yo sabía que mis micrófonos ocultos, instalados estratégicamente, habían registrado veneno suficiente para enviar a toda esa estirpe de buitres a la cárcel de Sevilla y por una temporada muy larga. Maltrato a personas mayores, detención ilegal, fraude documental y tentativa de homicidio. En la España de hoy, la Guardia Civil no regala palmaditas en la espalda por semejantes atrocidades. Cuando el estrépito de las detenciones se alejó, me acerqué a Elena. La pequeña estaba de pie bajo la sombra de un olivo centenario, abrazando con fuerza a una muñeca vieja. En sus ojos, tan parecidos a los nuestros, no había rastro de lágrimas, solo se leía un alivio infinito, la paz de quien recupera el aire tras una asfixia prolongada. ¿Ahora volverá mi abuelo de verdad?, preguntó con un hilo de voz. Sí, pequeña. Muy pronto. Y esta vez, nadie volverá a ponerle un candado a su vida. 3 días después, cumplí mi promesa y traje a Sergio de vuelta a su hogar. En esos 10 días de exilio en el norte, la metamorfosis había sido casi milagrosa. La comida de verdad, el aire puro y salitroso de Cantabria, y sobre todo, la certeza de que las rejas de chapa habían desaparecido, obraron milagros en su espíritu. Entró en sus dominios caminando erguido, no como un prisionero que regresa al lugar de su suplicio, sino como el legítimo dueño de cada palmo de tierra. Aquel atardecer, nos sentamos juntos en el porche, contemplando los olivares que ahora le pertenecían solo a él y a su nieta. Sergio dio un sorbo a su café, el primero que disfrutaba con verdadera calma en 4 años. ¿Sabes, Javier?, dijo, mirando el horizonte donde el sol teñía de oro los olivos, llegué a pensar que mis huesos se pudrirían en esa caja de hierro. Pensé que nuestro apellido, Muñoz, se extinguiría cubierto de esa deshonra. El apellido no es solo una cuestión de sangre o de heredar una finca, Sergio. El apellido son los actos, la lealtad y el coraje para decir basta. Tú sobreviviste a un infierno. Yo solo vine a recordarle al mundo quiénes somos los Muñoz. Sergio tomó la decisión inteligente de vender la mayor parte de las tierras para el proyecto de la autovía, asegurando su futuro y el de Elena para 3 generaciones. Se quedó con la casa familiar y un pequeño olivar de producción artesanal, lo justo para mantenerse activo y en paz. En cuanto a Hugo y Inmaculada, les espera un calvario legal en los juzgados de Sevilla. Me encargué personalmente de aportar pruebas tan sólidas que ni el abogado más caro de Andalucía podrá sacarlos bajo fianza. Me despedí de mi hermano para regresar a mi retiro en Gijón, con el rugido del Cantábrico esperándome. Me fui con la mochila ligera y la conciencia tranquila. La deuda de 8 años de silencio estaba saldada con creces. Aquella llamada a las 11:47 de la noche no solo salvó la vida de Sergio, también salvó la mía, arrancándome del letargo de una jubilación sin propósito. Esta no es la historia de un héroe de película. Es una advertencia sobre la realidad. El orgullo y la distancia son lujos que no podemos permitirnos. Si sientes que alguien de tu sangre está en peligro, no esperes a que el tiempo lo cure todo, porque el tiempo a veces solo sirve para cavar fosas más profundas. No confíes en que las cosas se arreglarán por arte de magia. Actúa. Levanta el teléfono. Cruza el país si es necesario. Una sola llamada puede cambiar el destino de una familia entera. Yo lo sé de sobra, y ahora, mi hermano también.
Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.